Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional diario Palabras de Vida Eterna. Veremos hoy la última parte de nuestro tema, la predestinación, parte 5. Y tomaremos como referencia bíblica la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 17 al 22, que dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Como podemos ver en el pasaje y en continuación al tema que hemos venido tratando, dice la palabra del Señor que esa obra que el Señor hizo por nosotros, ese cordero que el Señor se ofreció como ese cordero en favor de la humanidad, ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Y hay algo muy bonito que referencia a la palabra y dice: por amor a vosotros, para que fuera manifestado en los postreros tiempos. De tal manera, hermanos y amigos, que la salvación del ser humano no es un azar y la condenación del ser humano no es un azar, pero nacen en puntos diferentes. La salvación, la vida eterna, el bienestar integral del hombre siempre ha estado en la voluntad de Dios, siempre. La condenación no estaba porque Dios no la forjó, aunque la sabía. Recuerda que una cosa es que Dios haga algo y otra cosa es que Dios sepa ese algo. Hay cosas que Dios sabe pero no las hace, y hay otras que Él sabe y las hace. Pero finalmente, de principio a fin, Dios tiene que jugar en el sentido sano de la palabra con el hecho de una libertad, una libre decisión dada al ser humano. Y por eso dice la palabra de Dios que fuimos rescatados, porque lamentablemente nosotros mismos nos vendimos al pecado. Y después de la obra de salvación que el Señor hace, notemos cómo la palabra de Dios exhorta y dice: habiendo purificado vuestras almas, y aquí viene algo muy importante, por la obediencia a la verdad. Es decir, Dios crea al hombre en bendición, en vida eterna, en eternidad, en todo lo bueno que el Señor hizo, como lo hemos venido viendo. Pero cuando el hombre desobedece y peca, y así lo hace cada uno hasta el día de hoy, y lo hace el hombre en el pecado, entonces dice la palabra del Señor que Él nos coloca ese plan salvador. Es decir, Dios le da una bendición al hombre, el hombre la pierde y Dios busca la manera de regresársela, de que el hombre pueda volver a tener eso que Dios le dio,
pero el hombre está enfrentado a tomar decisiones voluntarias. Por esa razón, podemos ver de principio a fin que nunca Dios predestinó al hombre a unos para que se salven y a otros para que se pierdan, de una manera unilateral. Nunca. La palabra de Dios nos permite ver claramente que Dios creó al hombre por completo, a todos los seres humanos, con la bendición eterna. Pero al hombre permitir que el pecado lo contaminara, pierde eso que Dios le había dado a todo el mundo, y ahora solamente habrían dos maneras: o Dios busca un plan salvador y hace que todo el mundo a la fuerza se meta en él, o Dios coloca esa alternativa de salvación para el hombre y deja que el que quiera aceptarla lo haga, pero hay una clave acá que dice la palabra, y es por la obediencia a la verdad. Es decir, que si alguien quiere recuperar esa imagen y semejanza que Dios le dio, la vida eterna, ser libre del pecado y recuperar todo lo que el Señor nos había dado, pero no quiere obedecer la verdad. ¿Cuál es la verdad? El Evangelio. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. Pero si la persona no quiere obedecer la verdad, no puede recuperar lo que Dios le dio. Es imposible. La única manera de que el hombre pueda recuperar la vida eterna, pueda recuperar la gracia y la bendición de Dios, es, dice la Biblia, por la obediencia voluntaria, completa e incondicional a la verdad. De esa manera, cuando la persona obedece, entonces dice la palabra de Dios que ya no es condenada, porque el Señor ahora, al sacarla del pecado, a la persona permitir que Dios la saque del pecado, entonces ahí es donde dice la Biblia: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en la carta de Pedro, la primera carta, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es decir, que el bautismo, y a través del proceso de regeneración, el nuevo nacimiento y todo el plan de salvación, el Evangelio, lo que hace es que el hombre pueda tener la salvación que perdió a razón del pecado. Entonces, concluiremos, estimados hermanos y amigos, que la palabra de Dios nos presenta algunos ejemplos que solamente los referenciaremos, como por ejemplo Sodoma. Tuvieron la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hicieron, y finalmente fueron destruidos. Pero tenemos a Nínive, que había pecado, iba a ser destruida. Dios le dio la oportunidad, igual que a Sodoma y Gomorra, pero a diferencia de ellos, Nínive sí se arrepintió, y por eso Dios no los destruyó en aquel momento. De esa manera, entonces dice la palabra del Señor, que Dios vio que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Por lo tanto, no es que si tú te salvas es el destino, no es que si tú te pierdes es el destino. No, Dios ha forjado el regalo glorioso de la salvación y la vida eterna, pero si lo quieres disfrutar, tienes que tomar decisiones. Si aceptas a Dios, lo sigues y te mantienes fiel hasta el final, tendrás la vida eterna. Si no lo aceptas, si no lo buscas, o si lo haces pero no perseveras hasta el final, tendrás la condenación eterna. Que Dios te ayude. Nuestra reflexión y conclusión final: el hombre por naturaleza fue creado en santidad, inocencia, en vida eterna. Posteriormente, condenado a razón del pecado, no por voluntad de Dios, sino por su desobediencia, por su pecado. Pero Dios abre un camino de salvación en el Calvario para todo el mundo. Sin embargo,
Solo serán salvos quienes voluntariamente lo acepten, lo obedezcan y en él se mantengan fieles hasta el final. Dice la Biblia, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que no le eches a otros la culpa de tu condenación. Y tampoco esperes que por otros tú te salves. Tienes que apersonarte de tu salvación o debes ser responsable de tu condenación. Tú mismo. La salvación es personal. La condenación es personal. Pero recuerda que por más que el diablo tenga poder, por más que el pecado te haya hecho daño, recuerda que Jesucristo es el Dios todopoderoso y que tiene el poder y que en este tiempo ha desplegado su misericordia para salvar tu alma y la de tu familia. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Bendiciones. Y nos veremos en el próximo devocional ya con un nuevo tema. Espero que este haya sido de bendición y haya aportado algún granito de arena para tu edificación. Tu pastor y amigo Julio Alberto Peña, siervo por siempre.